De todas las princesas de Disney, ¿cuál es aquella de la que han hecho más películas, más series, que inclusive su historia ha inspirado más películas o cuestiones relacionadas? De todas ellas. Claro, o sea, ojo, no estoy preguntando que cuál de repente es la que me parece la mejor o la más popular en este momento, porque si de repente a mí me preguntan, yo diría Thor. Ah, bueno, que Thor no debería ser princesa, sino más bien príncipe, ¿no? Pero bueno, a ver, de todas las princesas, ¿cuál es? Cenicienta, que dicen, a ver, los que están por Zoom, ¿qué dicen? ¿Ah? A ver, ¿qué opinan los que están por Zoom? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál da más? ¿Quién da más? Por acá dicen Cenicienta. Yo dije Thor, pero bueno, ese creo que no califica. Blancanieves. Blancanieves fue la primera película, es verdad, en 1936, si no me equivoco, y de hecho hasta la fecha creo que es la más taquillera. Y de ahí, bueno, ella de hecho creo que Espejito, Espejito, la del cazador, ¿ya? Pero, un momento, pero de ahí fuera de esas, la verdad es que no he escuchado más. No, en cambio de Cenicienta creo que hicieron Cenicienta 2, Cenicienta 3. Creo que hace poco hay una Cenicienta Pop, entonces un montón de... Sí, ¿no? ¿Ya? Sí, efectivamente. La que se lleva el galardón es efectivamente Cenicienta. Y de hecho, un poco analizando la historia, y es interesante ver cómo inclusive Cenicienta salvó a Disney de la bancarrota cuando salió en 1950. Porque el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Tanto así que, bueno, Pinocho, ¿saben? Pinocho, del muñeco que le crecía la nariz. De hecho, Pinocho fue considerada una buena película y todo, pero en cambio, por el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el mundo, los ingresos que produjo, digamos, no fueron suficientes. Y lo mismo pasó con las que vinieron después, tanto Dumbo como Bambi, que como que, o sea, fueron calificadas como buenas películas, le gustó a la gente, pero como el impacto de la guerra había sido tal, apenas permitieron que el estudio esté como a flote, ¿no? Como ahí, como que le alcanzó para lo justo. Entonces, cuando llega el momento de sacar Cenicienta, apuestan todo o nada. Es decir, como diría, como si Walt Disney fuera guayaco, suelto tripa. ¿Ya? Van y se, vamos, todo o nada. O sea, ahora sí, o bien nos recuperamos o nos vamos por el... Y efectivamente la sacan en 1950 y ¡boom! Fue un éxito mundial que permitió que inclusive después el estudio continuara y llega a ser lo que es hoy, ¿no? Y ahora, claro que bueno, no estoy hablando ni a favor ni en contra de las cosas que estén haciendo el día de hoy, ¿no? Hay cosas que de repente son buenas, cosas que tal vez no son tan buenas, pero igual lo importante en nuestro caso es que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y este es un dato histórico que igual, por mucho que nos guste o no nos guste, sí son cosas que están en la historia y que como tales no se pueden cambiar. Pero lo importante de todo esto y lo que quiero resaltar, y justamente a lo que me quiero referir en el día de hoy, es que si esta historia ha sido mencionada, ha sido utilizada para hacer otras películas, o inclusive inspirado para hacer historias relacionadas, tal vez tal vez que no sigan el orden estricto, inclusive ni la misma película original está siguiendo el orden estricto del cuento de Perrault, porque igual la historia original es hasta medio tétrica. Pero, ¿qué es lo que hace que justamente hayan sacado tantas producciones relacionadas? Porque si algo que está destinado para el consumo del público, cualquier cosa, debe tener un nivel de aceptación suficiente para poderlo, digamos, mantener, ¿no? O sea, pensemos en los alimentos. Porque ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que, no sé, a ver, algo que les guste comer? Cangrejo. Bueno, no, pero hablemos de algo más chatarra, a ver, algo más chatarra. Pizza, ya, por ejemplo, pizza. ¿Ah? Hamburguesa, ya, por ejemplo. Arepa, eso, la arepa, ¿ya? Cualquiera de esas cosas, si uno, por ejemplo, tiene un local donde vende arepas, vende hamburguesas, vende pizza o lo que sea, que diga papi pollo, de ahí, o el pollo del café seco,
debe tener un nivel de aceptación del público para que la gente regrese y lo siga consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que Cenicienta, como tal, tenga tanta relevancia en el público en general? ¿Qué es lo que hace que la historia impacte tanto? El cambio de vida, ¿no? La esperanza, justamente el renacer, el estar, de alguna manera conecta con las emociones de una persona y es por eso que uno hasta cierto punto se siente identificado, aunque tal vez no haya pasado por lo mismo. Entonces, estudiando un poco el significado de la palabra original, ¿no? Cenicienta, Cinderella, y hablo de Cinderella de esta, no hablo de la banda. No, en el caso de Cinderella, buscando el significado, ¿no? de Cinderella, dice, es quien sufre abandono inmerecido y aquel que repentinamente ha sido llevado de la oscuridad a la honra. Y yo leo esto y digo, wow, esa creo que es la historia de nuestra vida. Que tal vez no nos tocó estar bajo el régimen autoritario de una madrastra, pero seguramente hubo cosas en la vida que en algún momento nos hicieron sentir este abandono inmerecido y que en algún momento sucede que cuando viene el Señor Jesús a nuestra vida, todo cambia. Y es precisamente como dice aquí, que Él nos saca de la oscuridad a la honra. Y si vemos lo que dice Lucas 19:10, en efecto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Cuando el Señor dice Hijo del Hombre, nótese que no dice Hijo de Hombre. Aunque de alguna forma Él tenía esa parte de su naturaleza de hombre, que obviamente por su madre terrenal, que era María. Pero cuando Él dice Hijo del Hombre, se refiere a que es la palabra de Dios hecho hombre. Y que es como nos dice la Escritura que Él es el segundo Adán, el que vino precisamente despojándose de su condición de Dios, de rey, para ser hombre. Es decir, tan hombre como cualquiera de nosotros, y tan Dios como es Él. Y por eso mismo dice, en este momento, dice, cuando Él se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo. Porque es la palabra de Dios hecho hombre, para darnos ejemplo a nosotros, y como dice aquí, para buscar y salvar a los que se habían perdido. Es interesante que en el griego original, la palabra buscar, porque de repente buscar es cuando uno la ve en español y dice, que uno está en la casa, oye, ve, te buscan, ok, ya voy, ya, te buscan. ¿No? O de repente el típico guayaco que le dicen, oye, te estoy buscando, ¿no? Le llama por el celular, te estoy buscando. Le dice, sí, ya llego. Oye, sí, mira, si de aquí te estoy viendo, levanta la mano. Y recién se está bañando. Pero bueno, dice aquí que lo interesante es que el griego original, la palabra buscar que se utiliza aquí, es llegar al fondo del asunto. Es decir, no solo buscar como tal vez uno está buscando algo que se le perdió, sino es cuando se le pierde algo, por ejemplo, se le pierde el arete. Ahí sí mueve todo lo que sea, sacude todo lo que sea hasta encontrarlo. Y esto va de la mano con lo que nos dice la parábola de las ovejas, ¿no? Que dice que deja las 99 y va por la perdida. O sea, ese es el sentido de búsqueda del que nos habla aquí. Y es más o menos como estábamos hablando en un momento, recordemos, Cenicienta, ¿no? Que después del famoso baile y toda la cosa, ¿qué hizo el príncipe? Empezó a buscarla. Entonces, cuando dice aquí que él vino a buscar a los que se habían perdido, ¿no? Buscar y salvar. En el griego original, la palabra salvar que se utiliza aquí es rescatar del peligro. Es decir, Él nos busca y nos busca para rescatarnos del peligro. ¿Cuál peligro? Uno puede decir, ¿cuál peligro? Pero si estamos aquí reunidos, estamos todo bien, ¿no? ¿Qué peligro? No, como que yo no veo ningún peligro latente. Claro que el mismo hecho de vivir en sí representa un riesgo. Que hay muchas cosas que tal vez no somos conscientes que pasan a nuestro alrededor,
no quiere decir que el peligro no esté. Pero más allá de esos peligros que hay de todo tipo, el peligro del cual el Señor nos rescata, digamos, de forma principal, se refiere al pecado. Y ahora, pecado no es una palabra llena de misticismo, por como suena, ¿no? Como pecado. De hecho, inclusive creo que había una novela hace algunos años donde el apellido que le habían puesto a la chica era precisamente Pecado. Ah, ve, ahí está, ve. ¿Cómo olvidarse, verdad? Entonces, no es una cuestión llena de misticismo, ni como suena, ¿no? No quiere decir con esto de que no debe ser tomada en serio, pero tampoco debe ser como que tomada como los wow. Porque de hecho, investigando también en el griego original, podemos ver que la palabra que se utiliza, obviamente no voy a ponerles la palabra en griego original porque eso es todavía unos símbolos bastante extraños, ¿no? Pero en lo que se llama como la transliteración, es decir, como que la forma en la que la palabra suena lo más similar posible en nuestra lengua es amartia. Entre los significados que tiene es precisamente el primero, que es apuntar mal. O sea, como que tiene una flecha y quiere tirar al blanco y se le va por otro lado. O como cuando uno está jugando fútbol. Una vez recuerdo que estábamos jugando, ahí estábamos en el Parque Samanes, estábamos ahí jugando con unos amigos y nuestros hijos estaban chiquitos, ¿no? Y claro que bueno, mi amigo yo creo que sí jugaba. Yo sí, maleta toda la vida. Sin embargo, yo me fui al arco y como no está, en realidad estábamos jugando era por ellos, ¿no? Porque igual estábamos ahí jugando nosotros y yo estaba en el arco y cuando ellos iban al arco, yo me tiraba al piso, pero haciendo parecía Neymar, ¿no? Con todas las piruetas ahí, ya, si de repente él cogía, por ejemplo, me pateaba, yo, ¡ah! No, pero las cosas que hacemos por los hijos. Pero en la cancha de al lado estaba un chico solo y era una cuestión impresionante de ver, porque todas las piruetas que generalmente se ven en la televisión, él las hacía. Que corría y todo, parecía así como esos de supercampeones y todo, venía y lanzaba. Oigan, ¿y ustedes creen que era posible que él meta, estando solo, no metía una sola en el arco? Nosotros nos reíamos ahí, obviamente, como que dice esa risa en corto, ¿no? Porque era todas las piruetas, el show, exactamente. Y uno dice, wow, pero este tipo debe ser lo máximo. Claro, pues. Que se está desperdiciando aquí, pues debe estar jugando en otro lado. En todo el rato que estuvimos ahí, no metió una sola al arco. Es decir, harto amartia el muchacho. Apuntaba mal todo el tiempo. Otro significado que vemos aquí es cruzar una línea o obrar con inequidad. Vamos a analizar un poco más en detalle cada uno de estos significados. Y para analizar el primero, quisiera que veamos lo que nos dice Santiago 4:17. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Este es un caso clarísimo de aquel que no está cumpliendo su objetivo. Aquel que de repente dice, pero si yo no le hago daño a nadie, pero me estoy haciendo daño yo mismo con mis palabras, permitiendo que la amargura llene mi vida, o quejándome por todo, o mis acciones. Me descuido, no tengo cuidado ni siquiera de lo que como o de lo que bebo, me estoy haciendo daño a mí mismo. O simplemente si yo no voy camino a ser quien debo ser. ¿Y cómo uno sabe qué es lo que debe ser? Simplemente es, primero, acercándose al Señor, porque ¿quién mejor que el Creador para decirnos qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde dirigirnos? Y en segundo lugar, también ver qué es lo que a mí me llena, qué es lo que hace que mi corazón lata, qué es lo que permite que efectivamente en el momento que lo haga bien y me sienta bien haciéndolo. Por ahí está el diseño.
Y ese diseño, de ese diseño, no se encargó ni mi mamá, ni mi papá, ni la escuela. De ese diseño se encargó Dios mismo. Porque Él ya sabía desde antes, desde cuando estábamos siendo formados en el vientre, para qué nos estaba diseñando. Y recordemos otra vez, tomemos el ejemplo otra vez aquí, de nuestra amiga Cenicienta. Las hermanastras, en el momento que empezaron a buscarlas, ¿qué quisieron hacer cuando el príncipe vino con...? ¿Qué quisieron hacer? Meter como sea el pie, ¿sí o no? Meter como sea... ¿Y qué pasó? No les entró. Y en cambio, cuando vino Cenicienta, dice que el pie le entró. ¿Por qué? Porque estaba hecho para ella. A veces pretendemos encajar donde no nos corresponde o a donde Dios no nos ha llamado. Y nos pasa lo mismo que a las hermanastras. En cambio, cuando hacemos aquello para lo que Dios nos ha llamado, es como cuando Cenicienta se puso su zapato, el zapato de cristal. Yo no me imagino, yo no tengo idea qué tan cómodo puede haber sido un zapato de cristal, pero encajó. Era su pie. O es como si de repente uno quisiera ponerse en los zapatos del otro. Si de repente ya uno viene y se cambia de zapatos, por ejemplo, si yo me pusiera los zapatos de Marcela, estoy caminando. ¿Por qué? Porque no está hecho para mí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, precisamente estamos apuntando y errando al objetivo. Como dice aquí, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Ahora, no quiere decir con esto que uno se sienta como, ay, no, chuzo. Estoy tan mal todo el tiempo porque pudiendo hacer lo bueno no lo hago. No, al contrario, es saber que uno debe precisamente ser consciente de esto y saber que necesito de la gracia de mi Salvador para poder ser mejor cada día. Para que si antes no hacía lo bueno, ahora sí poder hacerlo. Es decir, no quedarme ahí apuntando mal, errando al blanco, sin llegar al objetivo, sino por el contrario, reenfocar mi vida, cambiar. De hecho, de eso se refiere cuando la palabra nos dice arrepentimiento, ¿no? Porque arrepentimiento a veces pensamos que es sentirse mal. Pero el arrepentimiento no es otra cosa que el cambio de dirección, tomar la decisión, seguir hacia donde debo seguir, porque el cambio no es cambio hasta que se cambia. Entonces, por ese lado, diseño implica propósito, y por eso esto es cuando nosotros precisamente nos enfocamos en hacer lo que debemos de hacer para llegar a ser quienes debemos de ser. En ese momento estamos siendo rescatados, porque ¿quién mejor que Él para enseñarnos hacia dónde debemos dirigirnos? Y si en el siguiente aspecto, no sé si se acuerdan, estábamos bien, que era primero apuntar mal. ¿El segundo cuál era? Cruzar línea. Eso, cruzar una línea. Veamos lo que nos dice Filipenses 2:3. No hagan ninguna cosa con un espíritu egoísta u orgulloso, sino piensen con humildad unos de otros cosas mejores que las que piensan de ustedes mismos. En otras versiones se nos dice que consideremos al otro como superior. Ojo, no quiere decir que yo sienta que soy inferior, sino que lo considere, es decir, lo trate como si lo fuera. Porque si yo considero o trato a la persona como superior, no voy a cruzar la línea del respeto, no voy a cruzar la línea de la consideración, no voy a cruzar la línea de la libertad, porque mi libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, voy a mantenerme, como dice aquí, con humildad. No pensando menos de mí, sino pensando menos en mí. Y de esa manera, hacer las cosas sin un espíritu egoísta ni orgulloso, sino buscando el bien del otro. Porque el amor se enfoca en dar. Entonces, como dice aquí, ¿no? Pensar de esa manera implica también no creerme mejor. No porque alguien peca de una manera diferente a la mía,
eso me hace a mí mejor. Porque a veces como que tendemos a categorizar los pecados. Está bien que me junte con el adúltero, pero está mal que de repente me junte con el homosexual. Está bien que de repente aquella persona que tal vez, yo qué sé, maltrata a los padres, pero sí está mal, por ejemplo, yo qué sé, el asesino, cosas como esas, ¿ya? O el chismoso. Todos, de igual manera, tienen que ver con hacer las cosas cruzando líneas, cruzando la línea del respeto, cruzando la línea de la consideración. Por eso es que nos toca a nosotros considerar a los otros como superiores, con humildad. Con humildad. Sin importar lo que sea. Ya, exactamente, con humildad, considerando a los otros como superiores. Sabiendo que precisamente hay una línea que no se debe cruzar. Y obviamente tampoco, o sea, si de repente esa línea la quieren cruzar hacia nosotros, también de alguna manera, pues, oye, calma, tranquilo. Vamos con la siguiente. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Recordemos cuál era el tercer aspecto de lo que el Señor nos salvaba. Inequidad. ¿Ya? Él nos salva en equidad para precisamente poder obrar con equidad, es decir, con equilibrio, siendo imparcial. Darle a cada cual lo que merece. Y ese a veces es un error que podemos cometer los padres. Porque cuando nuestros hijos obran mal, podemos llegar a ser demasiado permisivos. El propósito que es enseñar a vivir una vida disciplinada y exitosa. Porque el verdadero éxito no radica en tener mucho dinero. Porque ¿qué sirve que uno tenga mucho dinero si no puede dormir tranquilo? Si tiene que estar a la expectativa. Como dice uno de mis versículos favoritos en Proverbios 28:1, que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Aquella persona que le debe a todo el mundo está como, uy, no, el de la tienda me va a cobrar. Anda ahí ocultándose. O como cuando dicen que el ladrón juzga por su condición. Pero aquel que no debe, no la teme. Está tranquilo. Y yo creo que eso es lo que en realidad tiene que ver con éxito. Porque la disciplina y el verdadero éxito van de la mano con hacer las cosas con equilibrio. Es decir, lo que dice ahí, correcto, justo e imparcial. Entonces Jesús nos rescata del peligro que todo lo mencionado anteriormente implica. ¿Qué vimos? Apuntar mal, cruzar una línea, obrar con inequidad. Y todo esto tiene un punto de partida. ¿Cuál es? Proverbios 1:7. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En otras versiones nos dice que es el temor a fallarle a Dios. El temor a hacer lo malo, que es el punto de partida para lo que es la sabiduría. Recordemos una vez más la historia de la cual hablamos al principio. ¿Por qué Cenicienta aceptó al príncipe? Porque él la buscó. Pero vamos que, de hecho, ella de alguna forma lo buscó primero. ¿Sí o no? Pero ¿por qué ella lo acepta? Porque cuando él la busca, ella estaba esperando. Bueno, hay diferentes versiones que igual tienen sus detallitos diferentes. Pero ¿por qué ella lo acepta? Porque fue rescatada. Ya, pero ¿por qué lo acepta el príncipe? ¿Por qué ella lo acepta? Pensemos, o sea, fue rescatada y todo, pero Por haberse de su vida, porque se enamoró. porque se enamoró, claro. Porque ella sabía quién él era. Sabía, además de quién él era, qué había en su interior.
Es decir, de alguna forma lo conocía, o sea, tuvo la oportunidad de conocerlo, saber quién era él. Y saber que pese a todo, pese a que era príncipe y tenía el poder para hacer muchas cosas, la escogió a ella y la buscó por amor. Yo estoy convencido de que hay gente que rechaza a Jesús porque no sabe quién es Él. Porque no sabe de lo que se está perdiendo. No sabe que en este caso no es un príncipe, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te está buscando. Es el Rey el que te busca. Es el Rey que ya te ha aceptado tal como eres. Y aunque Él tiene el poder de que si le diera la gana de hacernos desaparecer de todos así, dice, no, ya esta humanidad está muy mal, mejor ya les cae un asteroide, chao con todos, borra y va de nuevo. Para Él no es difícil. Él lo puede hacer. Como dicen, no, ¿sabes qué? Ya, o como estos que se piensan ir a vivir a Marte, ya. Los que se van a vivir a Marte, chévere, con eso empezamos otra vez. ¿Ya? Para Él sería lo más fácil. Para Él no hay nada difícil en eso. Pero sin embargo, como Él nos crea a su imagen y semejanza, dice, yo les estoy dando de mi corazón, les estoy dando de mis características para que ustedes sean el reflejo de mi gloria, para que ustedes puedan reflejar la luz que hay en la cara de Jesucristo y de esa manera poder hacer lo que deban de hacer. Sepan que ustedes están por amor. Y no solo que están por amor, sino que encima de eso, yo los busco. Y cuando Él nos busca, busca tantas maneras de captar nuestra atención. Los atardeceres en Guayaquil son una manera increíble como el Señor está buscando captar nuestra atención. Es increíble cómo no hay dos iguales. Y por eso yo digo, tanto se necesita más fe para ser ateo que para creer en Dios. Porque las veces que digo, ok, dame una sola razón por la cual no creer en Dios. Porque el hecho que yo diga que no existe no quiere decir que sea verdad. ¿Cuánta gente en su momento pensó, no, lo del COVID es mentira? ¿Qué pasó después? Se muere. ¿Ya? Eso pasa. Entonces, hay que entender que cuando nosotros nos acercamos al Señor, no le estamos haciendo ningún favor. O sea, Él no se trata de un mendigo que está pidiendo, acéptame, no sé qué. No. Él es el Rey que nos busca. Y si nos busca es porque nos ama. Pero eso no quiere decir que si yo lo rechazo, ese es su problema. Tú te lo pierdes si lo rechazas. Así de simple. Tú lo rechazas. Es más, a diferencia de lo que algunos creen, que cuando uno peca es como que Dios, ¡ay, sí, me dolió! ¡Ah! No es así. De hecho, la Biblia dice que cuando persistimos en desobedecer, nos considera sus enemigos. Pero no quiere decir por esto que somos sus enemigos, porque Él está enemistado con nosotros, no somos nosotros los que estamos enemistados con Él. Porque Él nos ama igual. Pero como somos nosotros los que estamos enemistados con Él, ¿qué pasa después? Esa misma desobediencia es la que tiene consecuencias sobre nosotros. Y somos precisamente los que nos lo perdemos. Porque no hay nada mejor que podamos hacer en esta vida que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos inclusive en el Antiguo Testamento, en Isaías 55:6. Este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca, es cuando deben llamarlo. ¿Cuál es el momento oportuno para acercarse a Dios? Ahora. El mejor, obviamente, fue antes. Pero si no fue antes, ahora. No esperar a que crezca, no esperar de repente a que, bueno, cuando me porte mejor o cuando tal vez haga esto. No, el mejor es ahora.